LG Maynard, la 1440. El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando todo fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de representar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza con virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1 en parte, 2 y otra parte del 3. Bueno, no, nomás hasta el 2. Con todo y eso, pueblo, enseñándote las cosas que están escritas. Puedes leer este libro de Colosenses, muy bueno. Todos, claro, son recomendables. Lo que me gusta mucho del Nuevo Testamento es qué tan abierto está. Está completamente abierto, explicado letra por letra de lo que Dios está buscando que nosotros hagamos. Para eso nos lo dejó, para que nosotros verdaderamente pudiésemos vivir una vida santa a los ojos de Él. Entonces esa es la forma la que Dios está buscando que nosotros caminemos, de acuerdo a como te estaba leyendo aquí en el libro de Colosenses. Vamos a estarte hablando de ahí también, de la forma en la que Dios quiere que caminemos en esta tierra.
Otra vez, las cosas que te leo están escritas en la Biblia con la intención de simplemente dejártelas saber, y por eso simplemente me gusta leértelas, porque eso es lo que Dios está buscando, no que las interpretes, sino que hagas lo que te están pidiendo que hagas. Cuando tú las interpretas, cambias el mandamiento por algo que tú crees o consideras que es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, Dios está dando órdenes específicas, instrucciones específicas de cómo se tiene que vivir la vida espiritual en esta tierra. Si no se alcanza a vivir otra vez, como te he dicho antes, te lo repito, no es porque no se pueda, es porque no se quiere. Todos nosotros, aquellos que seguimos a Dios, nuestros ojos tienen, y te digo, tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. Este no es un asunto de que si los quieres poner o puedes ponerlos. Todo aquel que quiera seguir a Cristo, los ojos tienen que estar en Él. No excepciones. Entonces el plan, vamos a partir desde el versículo 21 de Colosenses 1, siguiendo en parte lo que habíamos estado estudiando ayer. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui también hecho ministro. Por lo tanto, vamos a partir de ahí de las cosas que te estaba hablando ayer en cuanto a la renovación de la mente. Estas cosas son importantes, como te lo dije antes, te hablé del entendimiento, te hablé de la mente, y me falta hablarte de los ojos, pero ya te hablaré en un momento dado. Hay muchas, en sí, hay muchas cosas que realmente tengo que enseñarte para vivir una vida verdaderamente victoriosa en Cristo. Otra, quiero que te quede bien claro, esta vida victoriosa en Cristo tú no la puedes vivir si no quieres. En estos días hay mucha religiosidad y el evangelio moderno tiene mucha religión en él, donde simplemente se vive de apariencia pero no de verdad. Se viven buscando cosas, pero haciéndole vueltas a la palabra de Dios, o ignorando ciertas cosas, buscando adquirir solamente aquellas que se quieren. Te quede claro, Jesucristo lo dijo de esta forma: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Esto es escritura, no requiere interpretación, no nada. Buscad, te está dando una orden, buscad primero, porque él sabía que en estos días iba a haber muchas cosas que buscar, excepto el reino de Dios. Y esto realmente no es nuevo, es así como te lo estoy leyendo. En estos días, desafortunadamente, el reino de Dios no se busca como se debe buscar. Es más, ¿para qué hacerla tanto de emoción? Si ni siquiera el pueblo de Dios lo busca con todo el corazón. Sí, se busca a Dios por ahí de vez en cuando, pero con todo y eso, realmente no es con todo el corazón. No quiero ser pesimista al respecto. Te estoy poniendo las cosas en la mesa. ¿Por qué? Con el propósito de atarte, con el propósito de despertarte, de despertar, que te des cuenta y que busques. Porque simplemente se piensa que buscar, es más, en estos días se piensa en buscar a Dios que simplemente a través de orando. Orando es la comunicación que tienes con Dios. Realmente no necesitas buscar mucho, porque la oración es como un teléfono. Marcas un número y del otro lado te contesta una persona y empiezas a platicar. Sencillo. Claro, recibes instrucciones a las cosas que necesitas hacer o preguntas y agarras respuestas. Esto es asumiendo que la oración tiene que hacer. Pero en estos días la oración es como un asunto nada más de venir y llorar enfrente de Dios y pedirle un montón de cosas. La oración es la forma de comunicación que tenemos nosotros con Dios para recibir, para preguntar, para
averiguar, entender las cosas, para pedir que nos dé sabiduría y entendimiento para poner por obra los mandamientos de Dios en esta tierra. Todo lo demás viene por añadidura, como estaba leyéndote en Colosenses. Viene todo lo demás, no una parte, todo. Lo más importante, y siempre te he predicado con el propósito de buscar santidad y de que realmente se alcance. Porque aquí hay unos versículos, por ejemplo el versículo 22, que dice: en su cuerpo, reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte, para presentaros como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mira, yo te he dicho antes, y el promo lo dice bien, me ha mandado a quitar tropiezos. Verdaderamente a que se aprenda a vivir una vida en santidad. Cuando la Biblia habla de buscar, el diccionario lo define como hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o una cosa. Hacer lo necesario para encontrar algo. Eso es buscar. Y cuando Dios dice buscad el reino de Dios, su justicia primero, no se está buscando así. Te voy a leer, dice el versículo 21. Y vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, como te prediqué ayer. Por eso requiere la renovación de la mente, porque antes de Cristo eras enemigo en la forma de pensar en cuanto a Dios. Para Dios, las cosas que están en su contra son consideradas por Él mismo como enemigos. Curiosamente, Dios tiene esta habilidad y también nos la dio a nosotros. Él nos dijo a nosotros: ama a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Él también lo hace. Y por ese amor nosotros alcanzamos gracia y misericordia. Pero otra vez, es un trabajo de equipo. A mí me mandó a buscar. ¿Y cuál es el trabajo de Él? Permitir que yo encuentre lo que estoy buscando. No esconderlo al grado de que nunca lo encuentre, sino permitir que yo encuentre lo que busco. Ese es el plan. Se tiene que buscar para que se encuentre. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos otra vez. Fuimos reconciliados y esta es la razón por la cual nosotros alcanzamos la limpieza. Por medio de la muerte del Señor Jesucristo, nosotros fuimos, hechos santos y sin mancha, irreprensibles, pero con un propósito. Con el propósito de presentarnos enfrente de Él. Curiosamente, Él nos limpia para presentarnos en Él. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente enseña, y te habrán dicho o habrás escuchado, que el Señor Jesucristo va a regresar un día. Él vino y murió en la cruz y proveyó una forma de limpieza para todo hombre hasta el día que regrese. O sea, Él limpia para presentarnos exactamente enfrente de Él. Fíjate cómo nos va a presentar enfrente de Él. Primero, santos. Segundo, sin mancha. Tercero, irreprensibles. ¿Ves? Una persona santa es que está dedicada o consagrada a Dios. Esa es la definición de santo. Te digo, el diccionario que tengo sale predicador. Esa es una persona santa, consagrada y dedicada para Dios. Ahora, la santidad te la dio Jesucristo. Una de las cosas que quiero ayudarte a entender es que no se trata de andar diciendo que eres santo. Se trata de agarrar la naturaleza que Cristo te dio y vivir conforme a esa naturaleza. En el cristianismo moderno se ha agarrado la palabra santo y todo mundo confiesa que es santo, pero en cuanto a la forma de vivir naturalmente, en cuanto a la naturaleza divina, no se ha ejecutado. ¿Por qué? Encuentran en el corazón, como estaba predicando ayer. Espero que la predicación de ayer haya sido suficientemente buena para entender que tú no tienes que ser esclavo del pecado. Jesucristo vino a santificarte con el propósito de que tú vivas una vida libre de pecado y que la santidad, como una semilla puesta en ti, brote frutos de justicia de tu interior. ¿Entiendes? Eso es lo que es. La santidad, cuando primero te arrepentiste y te fue dada, es una semilla de santidad plantada en ti. Ahora, esa semilla
de una forma u otra todavía está en tu corazón. Sí, está allí, pero los espinos, las piedras, ¿ok? Y las aves del cielo la quieren arrancar. Y las piedras y los espinos quieren impedir que esta brote. ¿Cuáles son las piedras? Es las malas acciones del viejo hombre acostumbrado y viciado a la mala forma de vivir. La semilla de santidad fue plantada en tu corazón cuando te arrepentiste. Por eso la Biblia habla de mi pueblo. Por eso la Biblia el Señor me mandó a predicarle a su pueblo. Por eso la Biblia habla de hijos desobedientes, porque se les fue dado el derecho de ser hijos de Dios y sin embargo no están viviendo como hijos de Dios. Se les fue dado el derecho de ser santos y ser apartados y dedicados para Dios, pero no se está viviendo de esa forma. Entonces, lo que se quiere hacer es que tú entiendas que sí te fue dado el título de santo, pero ahora tienes que vivir. O sea, en lugar de ser un título, es una responsabilidad, por decirlo así, porque tengo que dar la medida. Tengo que dar el peso, por decirlo de esa forma. Y es importante este asunto porque Dios nos lo da. Yo te he predicado en ciertas ocasiones, pero el propósito es que verdaderamente se entienda que tú debes de vivir una vida santa, y esto es si tú verdaderamente con el corazón te arrepentiste. Como dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, ciertamente Cristo vino a limpiarnos. Como lo dice ahí, tenemos 3 versículos que enseñan claramente, bien clarito, la reconciliación, el propósito de la reconciliación y la esperanza. Pero lo curioso es que en la esperanza representa si permaneciéramos. Si permanecieseis, dice, fundados. O sea, primero en el versículo 21 tenemos que en otro tiempo éramos enemigos por causa de nuestras malas obras, pero por la sangre de Jesucristo fuimos nosotros reconciliados. El versículo 22 estoy leyéndote en Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22 y 23. El versículo 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros sin mancha e irreprensibles delante de Él. El Señor Jesucristo vino, murió por nosotros, crucificó su cuerpo y a través de ese cuerpo nosotros fuimos reconciliados con Él. Y no solamente que nos reconcilió, porque en otro tiempo siendo enemigos vino a reconciliarnos y nos dio santidad, limpieza y nos hizo irreprensibles con el propósito de presentarnos delante de Él. Es por eso que la Biblia dice que si después de haber nacido de Dios y haber quebrantado los mandamientos de Dios, ya no puedes crucificar a Cristo para ti, sino que únicamente queda una horrible expectación de juicio, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora te va a tocar a ti limpiarte. El trabajo luego el versículo 23 dice, si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. El versículo 23 es lo que nos toca a nosotros. El Señor Jesucristo nos reconcilia, nos limpia, ¿ok? Nos deja así completamente limpios, santos, y nos hace también irreprensibles. Con todo y eso, ¿ok? Hay un proceso del momento en que fuimos hechos hasta el momento en que nos encontramos con Él. ¿Y sabes a quién le toca? A mí. ¿Ok? Él me limpió, Él me reconcilió consigo mismo y me dejó preparado para lo que yo me fuera caminando hacia donde está Él, para el día que Él viniese a mi encuentro y salir como el papá del hijo pródigo a recibirme de esa forma. Entonces, hay un proceso en el que a mí me toca permanecer fundado y firme en la fe sin moverme de la esperanza del evangelio que he oído. ¿Ok?
esa es la parte en las cuales otra vez no se está cumpliendo. El Señor Jesucristo hizo todo ya por nosotros. Pero lo que quiero que entiendas es que si te dio santidad es con el propósito de que la santidad fluya de ti. La santidad, otra vez te la pongo de esta forma, es una semilla plantada en tu interior que nació de arriba. El deseo de hacer justicia en ti está. Simplemente que por la falta de la lectura de la palabra de Dios, la carne se mantiene más fuerte porque en la carne recibes gratificación en todos lados y has empezado a vivir esta vida, como te estaba diciendo ayer, esta lucha entre lo bueno y lo malo, constante y constante, todo el tiempo peleando. No tengo que hacerlo, pero terminas haciendo. No tengo que hacerlo, pero terminas haciéndolo. No tengo que hacerlo, pero se termina haciendo. Oye, si verdaderamente supieras qué tranquila y pacífica es la vida en Dios, cuando alcanzas verdaderamente a vivir una vida sin iniquidad y sin pecado. Es cierto, el diablo va a andar, pero en lugar de estar peleando en mi interior, simplemente pongo escudo y ya no penetran los dardos, porque ya no está en mí, porque fue expulsado de mí y mi trabajo es mantenerlo afuera. ¿Entiendes? Porque el Señor Jesucristo lo sacó de mí. Hoy también me eché todas esas luchas. Yo también peleé con la carne, peleé con los pensamientos, me daba cabezazos en la pared, me rasgaba, me jalaba los pelos, me golpeaba a mí mismo. Decía, ¿cómo puede ser tan tonto? Y así me decía, y gracias a Dios que quitó ese tipo de vocabulario. Simplemente lo estoy diciendo aquí para testimonio. Gracias a Dios, todo eso se fue. Con todo y eso, o ignorante, y créeme, batallé mucho con esas cosas. Yo te digo que se puede vivir en santidad porque el Señor me ha ayudado. Y por medio de Él, porque en Él todo lo puedo, ¿me entiendes? Y para Él no hay nada imposible. Eso no es imposible vivir en santidad por medio de Cristo. En nuestra propia carne jamás lo vamos a lograr. Pero ahí es donde se trata una entrega. El Señor Jesucristo no te da cosas más o te pone cargas de lo que tú puedas llevar, sino que todo lo que viene a ti es porque tú puedes llevarlo y con el propósito de que lo lleves en realidad, de que cumpla los mandamientos. Yo entiendo perfectamente ese tipo de pelea en la mente. Sí, es más, no te voy a decir que lo tuve por una semana. Me aventé varios añitos con ellas. Y no sabía cómo quitarla de mí. Es más, era tanto que yo llegué a pensar que ese tenía que ser mi estilo de vida. En serio, yo pensaba que mi estilo de vida tenía que ser de esa forma en cuanto a ser cristiano se refiere. Estas luchas, como los predicadores todo el tiempo me hablaban de este tipo de luchas y hasta hoy lo siguen haciendo, y no te enseñan que puedes vivir una vida apartada de ese tipo de luchas, sino que te enseñan que tienes que tener esa lucha. Que tienes que tener esa batalla con la carne constante. Yo te voy a decir una cosa. Cuando la Biblia dice que Jesús nos hizo más que vencedores, eso significa que nosotros no tenemos contrincante capaz de derrotarnos. Sí. Y si la carne te está dando batalla o pleito, algo está muy raro. Porque el Señor Jesucristo dijo claramente, más que vencedores. No solamente vencedores. Más. O sea, en pocas palabras, tenemos enemigo, pero ninguno nos da la talla, por decirlo de esa forma. No. ¿Quién te va a dar la talla? Todo es cuestión de la palabra y te he predicado en muchas ocasiones este asunto. El diablo bajo tus pies. Si le quitas los pies al diablo de la cabeza, es asunto tuyo. La carne crucificada. Si tú vas a la cruz y la bajas, es asunto tuyo. ¿Me entiendes? El mundo, vencido por la fe de Jesús. Si tú te involucras en los deseos del mundo, es asunto tuyo. La muerte es sorbida en victoria. Si a ti te da temor de la muerte, es asunto tuyo. Porque el Señor derrotó todos nuestros enemigos. Y no solamente eso, que los puso por estrado bajo nuestros pies. Con el propósito que nosotros viviéramos una vida victoriosa en esta tierra. No una vida victoriosa por fe, hermano.
una vida victoriosa en realidad. En realidad. ¿Entiendes? No por fe, hermano. Hay un hecho. Lo que es en cuanto a santidad y vivir una vida en perfección en frente de Dios, eso no es por fe. Esto es una realidad. Eso requiere, yo la agarro porque cuando digo por fe no me refiero a que no se va a hacer únicamente por fe sola, sino que requiere acción. Creo y hago. ¿Ok? De esa forma para evitar malas interpretaciones. Entonces, en otro tiempo sí se estaba en una mala forma de vivir. Pero te dije ya, santos fuimos hechos por medio del cuerpo de Jesucristo, que está dedicado y consagrado a Dios. Eso es ser santo enfrente de Dios. Por eso es importante. Una persona dedicada y únicamente, en pocas palabras, la definición de santo viene a ser únicamente que estás en esta tierra y nada más que para el servicio de Dios. No para otra cosa. Después, fíjate, es lo que muchas veces el cristianismo no se entiende. Porque se piensa que se viene a Cristo, pero se está involucrado en todas las cosas de esta tierra. Yo no entendía ese asunto de que cuando dice la Biblia que un soldado cuando se enlista ya no tiene que tener parte con las cosas del mundo, sino que está para Dios, y eso es exactamente una realidad. En Cristo tienes que entender que el momento en que tú vienes a Él, ya no eres dueño tú mismo de tu propio cuerpo. Ya no eres tú dueño de tu voluntad ni de tus derechos, sino que Cristo ahora es el Señor. Es el tipo de entrega de la cual estamos hablando, y cuando hablamos de estar dedicado, es que únicamente te dedicas a eso. Sí, vas a trabajar en esta tierra en un trabajo físico, pero vas a usar el trabajo físico para Dios, y lo vas a usar para ganar almas para Cristo, y Dios va a ser glorificado en tu trabajo. Sí vas a hacer lo que tengas que hacer en esta tierra porque estás en esta tierra. Vas a tener hijos, pero vas a la oportunidad que Dios te da con tus hijos a enseñarlos a amar a Dios. Hablando del asunto, pueblo, estás muy atrás allí. Los hijos en estos días son obligados a ir a la congregación. Son llevados a fuerza. No hay deleite en ellos por estar allí. No les gusta. Para ellos es aburrido. ¿Me entiendes? Una de las razones, ¿sabes cuál es? Una de las razones por las cuales a ellos les es tan aburrido es por la hipocresía que en su casa misma se vive por medio de sus padres. Tú no enseñas a amar a tus hijos diciéndoles, amen a Dios. Tú enseñas a tus hijos a amar a Dios cuando ellos te miran a ti a amarlo. El hijo hace lo que ve hacer a su padre. Y si ellos hacen hipocresía, checa tus caminos. Muy importante, checa tus caminos o fíjate cómo estás caminando enfrente de Dios. Sí, allí requiere, tal vez en un momento dado te hable de estas cosas, pero sí requiere trabajo y mucho, porque el Señor mandó que nosotros educásemos a nuestros hijos en el camino del Señor. Sin embargo, en el camino, en estos días, pueblo, simplemente el malo los está educando en tu propia casa. Mancha. Porque dice ahí en el versículo 22, la definición de mancha, dice sin mancha. Mancha es señal o marca de suciedad en la superficie de una cosa. ¿Oíste? Eso es mancha. Y como dijo Jesucristo que nos hizo sin mancha. Curiosamente, cuando la Biblia enseña que Jesucristo va a regresar, la Biblia dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, nosotros fuimos hechos sin mancha y sin arruga al principio, cuando primero te arrepientes de tus pecados, fuiste hecho así. Y Jesucristo va a regresar con el propósito de encontrarte en la misma condición en la cual tú fuiste lavado. El problema de lo que está sucediendo ahorita es que sí, Cristo ha lavado a muchos, pero estos muchos han regresado a ensuciarse en las cosas de este mundo y se está esperando a Cristo con las ropas sucias manchadas.
Únicamente quedó el título de santidad y no la práctica. Quedó el título de Jesús quitó todas mis iniquidades y se vive en iniquidad. Jesús borró todo mi pecado, Él me perdonó de todo mi pecado, pero con todo y eso se siguen cometiendo pecados. O sea, ¿cuál es el plan? Únicamente se ha agarrado la fe de que se cree que Jesucristo quitó todos los pecados, pero no se vive una vida sin pecado. ¿Me entiendes? Si Jesucristo quita toda mi iniquidad, lógico que yo tengo que vivir una vida sin iniquidad porque Él me la quitó. ¿Entiendes? Y la Biblia dice que Él quitó nuestras iniquidades. En el libro de Isaías 53 tú puedes leerlo. Él las quitó. ¿Ok? Él quitó todas las manchas de nuestro ropaje y nos dio ropa limpia con el propósito de que nosotros estuviésemos preparados para el asunto de la boda. Curioso, ¿no? Te digo a veces que simplemente no alcanzo a entender el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Cada día que paso lo miro más grande. Y cuando empiezo que lo estoy entendiendo, todavía lo miro más grande. Porque mira, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados en otro tiempo, por decirlo así, vino el Señor, murió en la cruz para darnos limpieza. Se va y nos dijo que va a tener unas bodas un día, que va a tener unos lugares preparados para nosotros, una mesa donde podamos comer y beber con Él, porque Él quiere estar con nosotros, y nos deja unas ropas limpias, preparados ya en pocas palabras. Hey, los espero en la boda, ¿ok? En pocas palabras, ya los limpié, ya les di vestimenta, lo único que tienen que hacer es ir de aquí hasta allá. Ya están preparados para las bodas. Allí el proceso de donde entra el versículo 23, el permanecer en la verdad, fundados y firmes en la fe. Esta partecita es la que en estos días se está quedando corta. ¿Por qué? Porque sí se sabe que Jesucristo vino y nos reconcilió con Él. Sí se sabe que Jesucristo nos santificó. Sí se sabe que Él nos quitó sin mancha. El asunto de irreprensibles en estos días no funciona mucho. No se menciona. En estos días los cristianos, es más, yo no he escuchado predicaciones, tal vez porque casi no las escucho, el asunto de ser irreprensibles en frente de Dios, porque se miran como palabras muy grandes, muy inalcanzables. Sin embargo, aquí la Biblia dice que esto nos lo dio Él a nosotros. Él nos hizo irreprensibles y fíjate, si no se vive siendo de esa forma, es porque realmente no se quiere. Mancha, señal o marca de suciedad en la superficie de una cosa. Te voy a buscar irreprensible para que mires lo que significa. Irreprensible es que no merece reprensión, así nada más. Irreprensibles delante de Él. En pocas palabras, sin tacha. ¿Ok? Intachables. Que nadie tenga o pueda, porque no tenga argumento para apuntarnos con algo. Tú fíjate lo que la Biblia dice de lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. En el versículo 22 de Colosenses 1. Fíjate lo que Él hizo. Él nos hizo santos sin mancha, irreprensibles. ¿Ok? Ahora fíjate si lo que Dios hizo contigo cuando primero te arrepentiste es igual, lo sigues caminando de la misma forma y al contrario has ido creciendo en Él. El Señor dijo irreprensibles. ¿Ok? Así nos hizo. ¿Cómo te llama el mundo ahora? ¿O cómo llama el mundo a los cristianos? ¿Cómo? ¿Verdad que nos llama hipócritas? Y me incluyo porque a los ojos de ellos yo también soy cristiano y, como dice, somos el mismo paquete. ¿Me entiendes? No porque esté quebrantando los mandamientos, Dios me libre, no es mi deseo ni quiero.
El Señor me ha enseñado a aborrecer lo malo, al grado de que da asco. Así, porque el pecado es abominable. El otro día estaba predicando en la congregación allá en Kyle. Y mientras estaba predicando, estábamos hablando del asunto de cómo el pecado es abominable. Porque el Señor dice aborrecer lo malo, y busqué el significado de la palabra aborrecer. Entonces es detestar algo que es abominable. Entonces el pecado para Dios es abominable, punto. Es abominable. Los hombres se tienen la tendencia de mirar al pecado como algo delicioso o apetitoso, de la forma como Eva miró el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ciertamente el hombre lo mira así, pero para Dios es abominable. Entonces para Dios es abominable. Ahora imagínate la situación en la cual Dios se encuentra cuando Él mira a uno de sus hijos comiéndose lo que Él es abominable. Para Dios es abominable el pecado, punto. Punto, ahí se acaba, es abominable, así en seco. Imagínate mirar a tu hijo comiendo lo abominable y que tú le digas, no te comas eso, pero él en desobediencia vaya y se lo coma. Lo asqueroso, lo que simple hecho de mirarlo te dan ganas de vomitar, por decirlo así, y luego comiéndosele. Esa es la imagen, la foto que Dios ve cada vez que te comes la iniquidad. Él te dio el privilegio de hacerte su hijo, te hizo santo, te hizo sin mancha, te hizo irreprensible para presentarte delante de Él, y en el proceso que te dejó aquí en la tierra para que tú llegues hasta donde está Él, has regresado a comerte la iniquidad. Imagínate una persona con sus ropas bien limpias, bien irreprensible, intachable, que lo miras casi perfecto ahí, o perfecto más bien, a los ojos de Dios, limpiado con la sangre del Cordero, regresar y comerse el pecado, el cual es abominable en apariencia hacia Dios y es muy dañino. O sea, fíjate, quiero que mires esa imagen para que en tu corazón exista y en tu estómago te dé el deseo de abominar esas cosas, que te dé asco el pecado. Tiene que. Porque Dios limpiecito, así bien hechecito, y regresar a lo abominable, eso es muy asqueroso. Imagínate, para que mires y entiendas un poco la misericordia de Dios. Si Dios fuese como hombre y nos mirase abajo, y Él sabiendo que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros en esta tierra, ¿verdad? Y después de todo, con un montón de lo que sea, se creyó y se agarró a la limpieza. Ok, qué bueno. Pero después de haber agarrado la limpieza, regresar al vómito, eso es como agarrar a Jesús y aventárselo en la cara al Señor. ¿Cómo se sentiría Dios haber sacrificado a su propio Hijo para darnos a nosotros limpieza, santidad, justicia, hacernos irreprensibles? Y luego de mirarnos, porque Dios nos ve cada vez que el pecado es comido. Por eso se tiene que caminar con tanto cuidado, porque no puedes esconderte de Dios. Imagínate ahora el saber que no tienes que quebrantar un mandamiento y el estarlo quebrantando y todavía saber que Dios te está viendo quebrantar el mandamiento. ¿No te da tantita vergüenza? ¿Nada? ¿Algo? O sea, es la situación real, porque tal vez porque tú no mires, estás adentro de un carro, estás en tu casa, estás en algún edificio, está oscuro. Dios ve todo eso. Imagínate las lágrimas que se le han de salir de los ojos del asunto de haber sacrificado a su propio Hijo para darnos a nosotros ese privilegio, y luego que se rechace así nada más enfrente de su cara, como teniendo por inmundo el sacrificio. Eso es demasiado. La neta es demasiado. Pueblo,
Dios no merece lo que se le está haciendo. Siendo tan bueno y tú sabes y todo el tiempo, ay, que Dios es bueno. Y siendo tan misericordioso y tú dices, ay, las misericordias de Dios son todas nuevas cada día. Y lo tratas de esa forma, menospreciándolo a tal grado, después de haber vertido y derramado su sangre por nosotros, ¿crees que merece que se le pague con la iniquidad, haciéndole mal? ¿Merece que se le trate con desprecio? Échale lápiz. La parte del versículo 23, del momento de la limpieza al momento del encuentro con el Señor, es la parte donde se requiere trabajo. Y esa parte te toca a ti y a mí. ¿Me entiendes? Yo tengo que cuidar la mía y el Señor me dijo, estad alerta en todo tiempo. Ten mucho cuidado en tu caminar. Mantén los ojos bien abiertos, pero no para mirar el mal, sino para evitar caer en él. Desarrolla tu entendimiento y conoce las consecuencias de tus acciones antes de que las hagas. Sé prudente, sabio en todo. Aborrece todo lo malo. Sé como yo aborrezco lo malo. Es abominable a la presencia del Señor, me dijo. Todo lo malo me es abominable. Mira cómo viví. La Biblia dice, escoge la vida. ¿Sabes qué haces cuando te comes el pecado, aún sabiendo que Jesucristo te limpió? Tú no estás escogiendo la vida. Estás escogiendo la muerte. En un momento así nada más. Por este asunto el Señor Jesucristo dijo, todo el que quiera serme discípulo, tome su cruz diariamente y sígame. Vas a requerir un deseo en tu corazón de vivir en santidad para Dios. Es por esa razón que ahorita en esos días nos alcanza. Porque primero se cree que se tiene que pecar. Se cree abiertamente que tú tienes que estar quebrantando los mandamientos de Dios. Entonces, ¿para qué vino Jesucristo a limpiarte? Él vino a limpiarte para que tú, después de haber sido limpiado, quebrante los mandamientos de Dios como quiera. Para eso vino. Para eso se agarra la sangre de Jesucristo. Para eso pasas al altar a arrepentirte y después seguir quebrantando los mandamientos. O sea, ¿cuál es el plan? Yo lo que quiero entender cuál es el plan y lo que necesito saber es qué necesito hacer o qué necesito decirte para despertarte. Pero con todo eso el Señor solamente me dijo, tú habla. Y nada más. Hasta ahí llega tu trabajo. Lógico, tengo que vivir en santidad también yo. En la limpieza que Él mismo me dio. Y no te voy a decir que hay que bruto, que desde que nací en el Evangelio ya nunca quebranté un mandamiento. Claro que quebranté. Quebranté muchos y muchos de ellos son bien vergonzosos de recordar siquiera. Pero ¿sabes por qué los quebranté y los quebrantaba tanto? Porque estaba en la misma forma de pensar que tú. Porque creía que no iba a poder vivir una vida santa, pero dentro de mí siempre había algo que me decía, hay más. Esto no es suficiente. Y al grado un día le dije al Señor, cuando yo vivía en ese tipo de iniquidad, en la tibieza, en la iglesia y quebrantando los mandamientos, yo sé todo ese camino. Yo sé que es estar allí, cómo se siente de hipócrita levantar las manos al cielo cuando sabes que estás quebrantando los mandamientos de Dios. Yo sé lo que se siente estar allí, levantar tus manos al cielo porque el que está enfrente te dice, levanta tus manos, hermano. Y estar peleado con tu mujer y tenerla a un lado y que te mire cómo está levantando las manos y saber esa hipocresía. Yo sé todo ese tipo de cosas, yo conozco y nunca me gustaron. Yo sé lo que es pasar cada domingo al altar y arrepentirse y luego irte y quebrantar los mandamientos. Yo caminé cada uno de esos pasos los cuales tú estás caminando. Y si te hablo estas cosas es porque sé que se puede salir. No tienes que vivir en ese tipo de vida. Dios te ama y el amor de Dios es más grande como para venir, limpiarte y que luego andes llenándote de inmundicia en el pecado. Eso no es a lo que Cristo te llamó. Él no te llamó a vivir una vida en pecado. Si Él te llamó para ser santo, santo te quiere. ¿Acaso no dice la Biblia que va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga? Ese es el plan, pueblo.
Yo sé y entiendo perfectamente ese camino, y créeme, por la misericordia de Dios que me ha mostrado a mí de tantas veces que yo quebranté sus mandamientos, y muchos de ellos estando en el Evangelio, es lo que me dolía más, la misericordia y el amor de Dios para conmigo, que después de haber quebrantado los mandamientos, es por eso que te digo que Dios es más bueno de lo que siquiera nosotros pensamos. Después de haber quebrantado sus mandamientos, de haberme empecinado por mi propio deseo, y venir a Él con puro amor y misericordia y limpiarme de nuevo, eso me dolía cada vez. Y luego aún me hacía bueno, así como el Señor dijo, hazle bien a los que te aborrecen, así me hacía a mí, porque yo le aborrecía quebrantando los mandamientos, y Él venía a hacerme bien. Mucho era porque no entendía lo que leía, porque el entendimiento estaba entenebrecido, porque en mi corazón, aunque seguía a Cristo, con todo eso había de hacer deseos de iniquidad. Yo conozco todas esas cosas. Yo sé que es estar en la congregación, estar pensando en pecado mientras estás ahí. ¿Tú crees que yo estoy aquí simplemente por bueno? No, yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Sé que en ocasiones habrá sentido dura la palabra, y es la única forma de despertar. El Señor lo dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y te digo estas cosas, es porque he puesto el pie en cada lugar donde tú lo estás poniendo. Tuve problemas en mi matrimonio, estuvo a punto de acabarse, a punto de acabarse. Solamente por misericordia de Dios no se hizo. Ahora puedo disfrutar de un matrimonio sin pleitos. ¿Crees eso posible? Conócenos y verás. Imagínate un matrimonio sin pleitos. Yo sé que los predicadores tal vez te digan, es que si no hay pleitos no es matrimonio. Yo nunca me conformé, y después de que el Señor me empezó a enseñar el camino de santidad, una de las cosas que primero tenía que santificar era mi casa. Tal vez luego te cuente estas cosas, algún día, si Dios lo permite. Hoy por hoy, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. El Ministerio Éxodos les da las gracias por haber escuchado su programa, Quitando los Tropiezos de mi Pueblo. Nos escucharemos en el próximo programa, solo aquí, en la Palabra 1440.